palabra, pues adelante. Sí, vemos que está alzando su mano, en principio, Cristina Leonor Romero Bravo. Sí, Cristina, te escuchamos. Si pudieras activar tu buenos días micrófono. a todos y a todas. Sí. Sí, te escuchamos. ¿Ya me escuchan bien? Ahí sí, parece que sí. Perfecto. Buen día a todas, a todos. Pues muy interesante. Ya. Muy interesante la ponencia, esta perspectiva histórica de cómo han ido cambiando las ciudades. A mí me quedan algunas cuestiones como en duda o como quizás como huecos. Bueno, la primera es cuando usted comentaba que las ciudades han ido creciendo, pues un aspecto importante, y es que para que puedan crecer, pues algo también tiene que disminuir. Y entonces, pues hay un espacio que no se está tomando en consideración, que obviamente tuvo que disminuir para que las ciudades crecieran, y que es el espacio pues rural, ¿no? El espacio de siembra, o el espacio el espacio verde, el bosque, el campo, o los lugares donde se sembraba. En este mismo sentido, me parece que hay que tomar como muy en cuenta las cuestiones ambientales y obviamente las consecuencias que pues el crecimiento de las ciudades ha tenido en materia ambiental, ¿no? Y por otro lado, y ligado a esto, pues los espacios que se generan o que no existen en las ciudades como espacios verdes, ¿no? Y bueno, no lo vi ahí, pero también es algo importante porque en las ciudades estos espacios verdes funcionan también como aglutinantes de las cuestiones sociales, o como espacios que brindan seguridad. Pongo un ejemplo en Aguascalientes. En esta zona de Gómez Morín, yo veo un cambio muy radical actualmente en cuestión de espacio verde, ahora que quitaron unas rejas de una propiedad que era del gobierno y pusieron un área verde común. Y es muy notable cómo las colonias de alrededor se modificaron, o sea, el ánimo de las colonias de alrededor se modificó. Entonces me parece importante cómo en las ciudades pues estos aspectos tienen importancia, tienen trascendencia, y cómo una ciudad solamente pensada para el que trabaja y para el que habita, y no toma en cuenta los espacios de recreación, los espacios verdes, pues se vuelve una ciudad complicada, ¿no? Una ciudad insegura, una ciudad pues con muchos problemas sociales, ¿no? Y pues en este mismo sentido, bueno, otros dos aspectos, que es justo que las ciudades, como usted lo comentaba, fueron construidas para el espacio, para el vehículo motorizado. Hay pocos espacios y poco espacio para la gente que camina, para la gente que anda en bicicleta, y es algo que se ha reclamado mucho últimamente en varios lugares, y que al ser construidas para las personas que trabajaban, la mujer fue invisibilizada, ¿no? Que son otros como dos aspectos que van ligados en la construcción de las ciudades, ¿no? O sea, el tránsito de la mujer que tiene que ir por los hijos, o que tiene que salir, y bueno, ya lo comentaban, otra persona nos lo comentaba, este aspecto también es importante, ¿no? El cómo se transita en la ciudad, en una ciudad que está pensada para quienes laboran, ¿no? O para los ritmos rápidos de quienes laboran y quienes van al trabajo, a la fábrica, etcétera, ¿no? Bien, muchas gracias, Cristina. Les propongo... Eso sería todo. Gracias. Les propongo, Alfredo, si podemos reunir algunas preguntas más y algunos comentarios. Sí, claro que sí, Gerardo.
para tratar de agruparlos. Por ahí alzaba la mano Guadalupe Roberto Herrada. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la exposición, doctor Gerardo. Es un trabajo muy completo que nos lleva a la verificación de muchos elementos. Uno de ellos es la prácticamente reciente planeación que entiendo, se inicia allá por los 80. Primero. Segundo, no se disminuye el campo agropecuario. El problema fue la pulverización de la población en el campo agrícola y pecuario, y la concentración en las manchas urbanas, de tal manera que después de que llegamos del campo a la ciudad, encontramos la posibilidad de estudiar, de ilustrarnos, de comunicarnos, y tuvimos el acceso globalizado, y ahora con esta nueva revolución digital, pues todo se concentra en las grandes ciudades y se van haciendo metrópolis y se van conurbando, sin dejar de observar a los acaparadores de tierras urbanas. Los gobiernos no proveen de estímulos, de apoyos, de facilidades para la regularización de un gran porcentaje de tierra urbana que está por alguna razón legal detenida y está abandonada y está deteriorada y está vandalizada. Y independientemente de los capitales que absorbieron, en el caso de Aguascalientes, y es muy notorio, toda la periferia de los anillos de circunvalación, primero, segundo y tercero. Nada menos volteemos a ver al lado noreste o norte o noreste del monumento a Benito Juárez. Ese terreno que tiene eternidades ahí abandonado, solamente gozando de la plusvalía, y como ese hay miles y miles de metros cuadrados que llevaron en cierto momento a la construcción de estas ciudades verticales, y que solamente han generado pues vecindades para arriba, pero al fin vecindades. Compras a crédito, compras hipotecarias de vivienda, de departamentos a 30 años, en donde cada uno de los condóminos son dueños de nada, porque tarde o temprano tendrán que derrumbarse esas construcciones. Y me parece que esto se da en función de otros elementos que debería de aplicar las políticas públicas por los gobiernos, tanto municipal y estatal y del orden federal, doctor, porque no ofrecen soluciones prácticas. Si hay 10,000 asentamientos en Aguascalientes, en la mancha urbana de la ciudad de Aguascalientes, que están intestados, no hay quien voltee a verlos. Ya no hay una procuraduría específica. En aquellos años se llamaba de colonias populares. Ya
el objetivo es otro, el objetivo es pulverizar, no pulverizar, aminorar el espacio físico de la construcción para que el constructor pueda alojar más viviendas en una manzana y pueda obtener los mayores rendimientos. Es decir, que hasta allá ha afectado a la modificación del código urbano, porque si antes los predios para vivienda eran de mínimo 6 metros de frente por 20 de fondo, ahora ya son de 5 metros de frente por 15 de fondo, y cada vez se afecta más este hacinamiento que vemos tanto en los edificios verticales como en los condominios horizontales. Y no hay, Roberto, ¿podemos no hay concretar tu cuestionamiento que vayas a compartir? Terminé, doctor. Da vergüenza conocer cuáles son los factores y que los diferentes órdenes de gobierno no se apliquen para la solución de la problemática social, por lo menos en Aguascalientes. Es todo, muchas gracias. Gracias, Guadalupe, Roberto. Y bueno, este primer bloque propondría que lo cerráramos en principio con el doctor Luciano Ramírez. Sí. Antes que yo estaba Jessica, Daniela, Alfredo. Sí, discúlpame, de pronto como veo que se va apareciendo la mano, entonces le damos la palabra a Jessica y cerramos este primer bloque. Sí, buenos días, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta un tanto en el sentido del primer comentario. ¿Cómo se inserta el tema medioambiental como un aspecto más definitorio en esta perspectiva histórica de la ciudad? Bueno, usted ya nos ha mencionado al automóvil, las ciudades como ciudades del consumo, que es decir, también es en este aspecto de los desechos urbanos por esta tendencia. Bueno, unas ciudades como altamente comunicadas e interconectadas que quizá tendría un vínculo importante con esta perspectiva de industrialización, pero siendo la degradación ambiental un aspecto que podríamos decir que rebasa a muchas regiones, sobre todo a las más desarrolladas, cómo esta manifestación se podría leer en esta perspectiva histórica que usted está proponiendo. Gracias. Bien, gracias. ¿Respondo, Alfredo? Sí, claro que sí, Gerardo. Ok, muchas gracias por sus preguntas. Creo que son muy pertinentes. Identifico tres grandes asuntos que me señalan. Por una parte, el del campo, y creo que tienen razón. Lo diría de esta manera. Pocas razones explican mejor los profundos cambios ocurridos en las ciudades del siglo XX, como las grandes transformaciones que operaron en el campo en el mismo momento. Es decir, hay una relación que quizá no he hecho yo lo suficientemente evidente, pero que desde luego hay que hacerla. Las transformaciones de la ciudad están íntimamente ligadas a las transformaciones del campo. Su expresión más evidente es la migración de la gente del campo a la ciudad, pero también hay en cada lugar en específico expresiones particulares, ¿no? En el caso mexicano se hablaba, por ejemplo, del impacto del ejido y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Una pregunta central en estos procesos es hacia dónde se extienden las ciudades, y algunas ciudades crecen en tierras ejidales, otras lo hacen en tierras privadas, pero el campo, por muchas razones, es importante, y sin entender los procesos en el campo, no se pueden entender los procesos
en la ciudad. Uno de ellos también tiene que ver con la revolución verde, con la revolución en la producción de el campo, y entonces van desde luego de la mano. Quizá no hice yo el énfasis necesario, pero desde luego existe esa vinculación absolutamente estrecha con el campo. El segundo asunto es el de las consecuencias ambientales, y creo que también tienen razón, y habría que ponerlo también en esta misma perspectiva histórica para identificar los momentos. Ahora Jessica subrayaba 3 o 4 elementos que yo fui comentando y que se conectan, ¿no? El asunto de la industrialización, la presencia del automóvil, los cambios en la producción y en el consumo, pero yo agregaría uno central, que fue el primero del que hablé, que es la ciudad de masas y este crecimiento demográfico que ha obligado a buscar nuevas formas de producir, que han resultado muy dañinas en muchos casos contra el ambiente, pero que en su principio se buscaba simplemente satisfacer esta necesidad creciente de los productos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la producción de leche, digamos. Si la producción de leche se hacía en algunas ciudades pequeñas, en sus establos circundantes, se llevaba de casa en casa, servía la leche. Entonces, ahora, para satisfacer la demanda tan amplia de un producto como la leche, hay que industrializarla, hay que procesarla, pasteurizarla, envasarla, y todo esto genera en la cadena de producción una serie de impactos ambientales que, como digo, hay que entender también un poco con el escenario de fondo que implica el crecimiento demográfico. Y el tercer asunto es el de la planeación. En el caso mexicano, no ocurre a partir de los años 80, en realidad ocurre desde los años 30, es un movimiento que viene desde los años 20, más bien. Es un movimiento, una serie de movimientos que vienen dándose en el mundo desde finales del siglo XIX, y más bien lo que ha ocurrido en México y en otros lugares es que las propias dinámicas urbanas han dificultado o generan una serie de retos muy grandes para enfrentarlos, y uno de esos retos es el de las competencias en los niveles de gobierno, ¿no? En los años 70 en México hubo una participación desde el gobierno federal para intervenir en la planeación de las ciudades, en los procesos regionales, no solo desde la perspectiva de las ciudades, sino en los procesos regionales, en el ordenamiento territorial. Y a partir de los años 90, el gobierno central se retiró de claudicó prácticamente a la planificación y delegó en los estados y en los municipios esta planeación. Entonces, en ese sentido, habría que más bien distinguir la forma en que se ha dado, los niveles que participan, la forma en que se da esta participación y la complejidad que implica generar directrices que impacten a ciudades en específico cuando se deben considerar en realidad aspectos territoriales mucho más amplios que tienen que ver incluso con todo un país. Sí, gracias, Gerardo. Pues abrimos otro bloque, un segundo bloque. En principio teníamos al doctor Luciano Ramírez. Sí, Luciano, te escuchamos. Alfredo, me gustaría cederle a Betiana primero y Sí, yo de cerrar acuerdo. el bloque. ¿Salen? Bien, Betiana, por ahí te damos la palabra. Muchas gracias, doctor Luciano. Bueno, buenos días primero. Mi pregunta es muy puntual. Le quería preguntar al doctor Gerardo, ¿cuál cree usted que fue el papel o el rol de los ríos y los arroyos en las ciudades o en los procesos de urbanización de todo este siglo XX? Sobre todo en México, pero también si tiene por ahí algún punto de inflexión o comparación con otras
ciudades del mundo, ya que nos estuvo dando varios ejemplos ahí muy interesantes. Gracias. Ok, gracias. Luciano. Bueno, lo mío es en realidad un agradecimiento a Gerardo, porque desde hace meses le habíamos extendido la invitación a través de la coordinación del doctorado y de la maestría. Hoy por hoy Gerardo pues es un historiador urbano muy reconocido no solamente en México, sino a nivel América Latina, y tiene en su agenda de pendientes pues muchísimo trabajo. Entonces agradecerle nos haya hecho un espacio y haya compartido su ponencia, en donde nos invita desde luego a mirar no solamente la ciudad, sino las ciudades desde distintos puntos de vista, los distintos modelos que hay. Desde luego Gerardo nos invita a amplificar la mirada, a no quedarnos solamente con una historia urbana desde la historia de la urbanización, lo cual es una mirada muy corta, sino que lo ve desde lo regional, lo nacional y lo internacional. Entonces, creo que nos ha dado por ahí muchísimas pistas y reconocerle y agradecerle el esfuerzo por estar con nosotros, ¿no? Gerardo, muy amable por hacer un espacio. Sabemos que tienes muchísimo trabajo y nada, será eso, agradecerte y reconocer que te has convertido en un gran historiador, muy maduro, y da enorme gusto saber que eres egresado de nuestra máxima casa de estudios y que sigues un sendero muy exitoso en tu carrera profesional. Gracias. Al contrario, Luciano, muchas gracias por las palabras y por la invitación y por la contribución importante a mi formación de todos ustedes en la licenciatura en Historia. Respecto a la pregunta que me hacía Betiana sobre los ríos y los arroyos, yo creo que también es un tema central. En varios momentos me pasó por la cabeza incluirlo de alguna forma. Quizá no encontré esa forma de incluirlo, pero diría que en el caso mexicano está muy asociado a la idea que señalé de expulsar el campo de la ciudad. Los arroyos y los ríos fueron vistos a lo largo del siglo XX como un estorbo, como un foco de contaminación. Desde mi punto de vista, no se supo, no se quiso más bien enfrentar de otra manera el problema de los ríos y los arroyos, y había soluciones para ello. Y entonces la solución desde los últimos años del siglo XIX fue entubarlos, fue taparlos, fue negarlos a la vista incluso, y es un proceso que se puede seguir muy claramente. Quizá no lo incluí del todo, o finalmente no lo incluí porque corresponde sí a una realidad muy marcada en México y en otros lugares, pero no es una realidad tan universal como las que procuré retratar en los otros aspectos. Hay muchos lugares en los que se ha sabido mantenerlos. Y quizá no solamente sería un señalamiento negativo, ¿no? También depende hay de ríos a ríos. Hay ríos que tienen ríos perennes que tienen un caudal muy amplio y que no se les puede negar, y que permanecieron, convivieron con las ciudades. En el caso de muchos ríos mexicanos, de la mayor parte de los ríos mexicanos, son ríos que solo llevan agua de manera significativa en temporadas de lluvia, y entonces esa fue yo creo que una razón importante que impulsó a su entubamiento. Y hay muchos casos en todas las ciudades de cómo los ríos fueron convertidos en la avenida principal, en la avenida que marcaba o que marcó el crecimiento en algunos años, ¿no? La avenida López Mateos en Aguascalientes, en Puebla se entubó el río San Francisco, en la Ciudad de México,
el río La Piedad se convirtió en el viaducto Miguel Alemán. En fin, fueron obras muy representativas de la mitad del siglo, que tenían que ver con una idea, con una concepción diferente de ciudad, con una ciudad del automóvil, con una ciudad del pavimento, una ciudad de las grandes construcciones, y una ciudad que negaba de alguna manera la naturaleza, y expresada en el caso de los ríos y los arroyos. Pues quisiera finalmente tomar la palabra. En principio, pues compartir ampliamente la valoración que hizo el doctor Luciano. Ahora tus anteriores profesores somos tus alumnos, Gerardo, ¿sí? Y yo creo que eso es lo fascinante, ¿verdad? De que en un momento también nosotros aprendamos de muchos de ustedes. Particularmente, Gerardo, son dos cuestionamientos que entiendo yo, y eso yo creo que vendrá posteriormente del trabajo que estás realizando, sí, sobre lo que sería la experiencia urbana, pero en el siglo XIX. Sin duda, en el siglo XX, hay historiadores que señalan que dos de los acontecimientos más notables en la historia de México es el crecimiento demográfico y el tránsito de ser un país rural a un país urbano. Aquí de manera muy puntual vienen mis cuestionamientos, Gerardo. El primero de ellos, ¿cómo podemos entender? Entiendo que esto lo estás trabajando o ya lo has estado trabajando, y yo creo que ya hasta lo tienes reflexionado. A partir a lo mejor de referentes bibliográficos ya superados, ¿cómo podemos entender las ciudades decimonónicas mexicanas? Me siguen a mí pesando mucho la referencia de Eric Van John, este historiador norteamericano, de que eran apéndices del campo para el siglo XIX. Ese es lo primero. Y la segunda es, aunque no lo mencionaste, es un concepto teórico muy apreciado, no solamente por historiadores, sino en conjunto en las ciencias sociales, viene siendo el concepto región. De hecho, muchos de nosotros nos formamos básicamente como historiadores regionales. Y en el caso muy particular de la región del Bajío, ¿cómo podemos entender todo ese conglomerado urbano, dinámico, sí, que existe? Nos ponías el ejemplo desde Lagos de Moreno, puede ser desde aquí, desde Aguascalientes, desplazándonos al sur hasta Querétaro. ¿Cómo puede regionalizar o considerar estos emplazamientos urbanos muy dinámicos, muy prósperos, que tienen un antecedente de siglos atrás, al menos desde el periodo colonial hasta nuestros días? Básicamente serían mis dos cuestionamientos, Gerardo. Sí, muchas gracias, Alfredo. A ver, respecto a lo primero, como decía al principio, y como tú señalas ahora, me interesa profundizar en las ciudades mexicanas del siglo XIX, hacer en principio, una suerte de caracterización también de lo que fueron. Yo diría que si las ciudades del siglo XX son ciudades de masas, ciudades del automóvil, entre otras muchas cosas, ciudades del consumo, las ciudades del siglo XIX, yo diría que son ciudades abiertas al mundo, o me interesa profundizar en esa idea. Son ciudades que, a diferencia de las anteriores, incrementaron significativamente sus relaciones con el mundo, estuvieron abiertas a ese mundo. Y fueron ciudades en movimiento también. Si para las ciudades del siglo XX el automóvil y los medios de comunicación y de transporte son definitivos, también el movimiento generado en el siglo XIX en particular, pero no únicamente con el ferrocarril, creo que las define. Yo no estaría del todo de acuerdo en ese sentido con la idea de Van John
sobre que fueran apéndices del campo. De hecho, mi idea en la que estoy tratando de trabajar es en mostrar la vitalidad, la riqueza, la complejidad, la multiplicidad de ciudades y de expresiones urbanas en México en el siglo XIX. Y se ha discutido desde diferentes puntos de vista esta idea, por ejemplo, expresada en Van Jong, de si es más importante la ciudad o es más importante el campo, ¿no? Yo creo que son realidades que conviven, y los grandes propietarios de la tierra vivían en la ciudad, pasaban una época del año en la ciudad, pero también vivían en sus fincas, en sus haciendas, y quizá algunas de esas haciendas también merecerían la caracterización como ciertas realidades urbanas desde algún punto de vista, ¿no? En fin, que el debate es más largo. Diría yo que no estoy del todo de acuerdo con verla simplemente como apéndices, porque ahí se crea una relación jerárquica en la que el campo domina a la ciudad, y yo creo que hay una relación más bien horizontal de convivencia entre el campo y la ciudad. Y finalmente, sobre el caso de esta región a la que haces mención, no sé si podría añadir algo más. En realidad ya tú lo dijiste. Lo que sí es que es una región que se ha ido adaptando a diferentes circunstancias. En un primer momento fue promovida por la minería en Guanajuato, que necesitaba abastecerse de productos, y que le dio la posibilidad a estos lugares alrededor, en el Bajío, a León, a Silao, a Irapuato, a Salamanca, a Celaya, de convertirse también, obviamente, por las características de la tierra, por su productividad, les dio la posibilidad de ser importantes y de constituir núcleos urbanos de cierta importancia, que después han ido adaptándose a las condiciones económicas y que se fueron convirtiendo en grandes ciudades en algunos casos, y que han mantenido, digamos que aquí habría una continuidad, me parece, entre un núcleo o una región con núcleos urbanos muy destacada, para algunos autores, no solo en la Nueva España y en México, sino en América Latina, ¿no? Sería una región muy destacada por su importancia urbana, que va a tener esta continuidad adaptándose a las condiciones económicas de los tiempos siguientes. Pues muchas gracias. Pues vamos dando fin a esta primera participación. Pues felicitar a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, de ambos posgrados, el doctorado en Estudios Socioculturales y de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Agradecer la participación, la brillante participación, doctor Gerardo, y sobre todo la distinción que nos haces de acompañarnos en estas jornadas. La constancia de participación, pues ahorita por estas circunstancias te la vamos a hacer llegar vía correo electrónico, y pues felicitarte, Gerardo, y pues no solamente saludarte, te mandamos un caluroso abrazo virtual también, y pues gracias por tu participación. Nuevamente, y reiteramos, es la distinción que nos hacen, tú y la maestra Francisca, y el día de mañana el doctor Salvador Salazar, en acompañarnos en la realización de estas jornadas. Muchas felicidades, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, Alfredo. Les reitero el agradecimiento por pensar que podía decir algo. Espero que haya sido útil para todos los participantes, y muchas gracias por la generosidad otra vez de su parte.
No, los agradecidos somos nosotros. Y pues bueno, hacemos un espacio de descanso, ¿sí? Son 11:42, alrededor de 20 minutos. Vamos a esperar para la siguiente presentación de la maestra Francisca Ortiz de la Universidad de Manchester. Dentro de 20 minutos, nuevamente, entonces, continuamos las actividades. No nos despedimos, estamos aquí todavía en contacto. Estimado Gerardo, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Un abrazo, Luciano. Gerardo. Gracias, Alfredo, igualmente, que estén muy bien. Sí, Saludos. por ahí te hacemos envío de tu constancia de participación. Sí, muy amables. Muchas Doctor gracias. Enrique Luján, gracias. Aquí estamos.